Hoy invitamos para cerrar este programa a Gustavo Sacco. Hola Gus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está, te movimos los micrófonos, todo en el armado. Gustavo es el secretario general de AECBA, que es la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que es el sindicato, el primer sindicato que tuvo la justicia de la ciudad, que es una justicia joven, que empezó en el año 99, tiene solamente un cuarto de siglo. Y la idea era charlar un poco de, siendo el sindicato de una justicia joven, un sindicato nuevo, ¿cómo fue todo el recorrido de estos 20 y pico de años de la Asociación de Empleados? Bueno, primero, gracias por la invitación, felicitaciones por este tercer ciclo, espectacular. ¿Cuánto tiempo tenemos? El que vos quieras. No, pues dijiste 21 años, es bastante. Y por eso podemos tener 21 años, podemos tener 20 minutos para explicar 21 años. Ponete el microfonito así se escucha mejor. Sí, bien. Ahí vamos. Bien. ¿Cómo fue? Muy amplia la pregunta, pero nada, con mucho trabajo, toda una etapa muy fundacional, digamos, porque va de la mano casi con una etapa fundacional del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El gremio nace en el año 21 y el Poder Judicial, bueno, formalmente, una parte de ellos comienza en el año 98 y bueno, y se fueron sumando. Yo entré en el Poder Judicial en el año 99, así que el gremio es tan fundacional como el Poder Judicial. Como el Poder Judicial y obviamente siendo infinitamente más jóvenes que ahora. Claro. Y encontrándonos con una actividad del cual uno no venía ahí, venía de la militancia política, partidaria. Entonces era un mundo nuevo y nada, un mundo de aprendizaje, de conocimiento, de desarrollo personal, grupal y asimismo del Poder Judicial, digo. Pero bueno, básicamente un inicio, una etapa totalmente, insisto, con el concepto fundacional, ¿no? ¿Y cuáles son esos hitos que marcaron al sindicato para transformarse en la vanguardia de los sindicatos judiciales del país? Bueno, sí. Lo digo bien, ¿eh? Sí. No lo digo de soberbia, sino que tiene... No, está claro, sí. No, bueno, lo primero que nos encontramos, yo creo que en el año 2003, 2004, no me acuerdo, en una discusión salarial, veníamos de una Argentina que mantenía el 1 a 1 que venía del gobierno de Menem y siguió hasta el 2001 con el gobierno de la Rúa. Digo, esto implicaba necesariamente que si bien no había un proceso inflacionario, los salarios realmente no alcanzaban, ¿sí? O por lo menos el sector público cobra poco, y empezamos en nuestro primer paro por salario y por condiciones de trabajo. Y ahí surge, en esas primeras medidas, lo que hoy tenemos como establecido como régimen salarial que tenemos, que es el régimen porcentual, que es un régimen, para aquellos que no conocen, o la gran mayoría seguramente no lo conozcan, tiene la particularidad de ser un régimen equitativo salarial, que establece que la persona de más jerarquía, ¿sí? Que es en nuestro caso nuestro juez de cámara, su salario es 4 veces más grande que el de la auxiliar de servicio, ¿sí? Es una diferencia del 20, estamos en el 26.1 en realidad hoy, pero bueno, más está o bien, menos, 25.1. Esto es lo que hace que todo aumento salarial va equilibrado y nadie se le dispara a nadie. Entonces mantiene una proporción de la distribución de la masa salarial de una forma bastante justa, digamos. Eso es el primer hito. Y esto no existe en ningún poder judicial, existe en el Poder Judicial de la Nación, hace muchos años, antes de los 90, no lo tienen más, y este es el único poder judicial del país que tiene un régimen salarial porcentual. A decir verdad, la gran mayoría de los poderes judiciales luchan por tener este sistema. Nosotros, como hito fundacional, ese sería uno de ellos. Sí, cuando uno ve el registro de las noticias, ve los permanentes poderes judiciales que están en conflicto salarial todo el tiempo, ¿no? La Pampa, Chubut, Neuquén, Córdoba, digo, lo va viendo. No, y aparte genera equidad también, ¿no? Fundamentalmente equidad. Porque nosotros, por ejemplo, que estamos en la Administración Pública Nacional, destrozada la carrera administrativa. Eso te garantiza, digamos, que la persona que tiene el más bajo, la más baja categoría también tenga la posibilidad de crecer al ritmo que crecen los magistrados. Entonces eso genera realmente... El nuestro es claro, en esa dinámica, el nuestro es un proceso de cascada. El aumento salarial es al camarista y de ahí viene la cascada porcentual hasta la última categoría. Entonces nunca se van a disparar. Claro. Digo, eso, y aparte porque permite que la distribución económica de los salarios, que generalmente es el 80-90% de la capacidad presupuestaria, sea equitativa. Sí. Si no, los que más poder tienen en general, que
son los jueces y los funcionarios, tienen una tajada mayor que el personal de maestranza. No, o la auxiliar de pero servicio, ¿no? mirá qué importante, Ale, porque eso también genera expectativa en el personal, ¿no? Totalmente. Porque eso, digamos, cuando uno es profesional y tiene la posibilidad de hacer la carrera judicial, digamos, eso de alguna manera genera que uno tenga ganas de trabajar para poder tener un puesto mucho más alto. En el Poder Ejecutivo Nacional no existe eso. Uno tiene un tope y la carrera administrativa está achatada. Entonces digo, ¿qué ganas tiene por ahí los profesionales o los empleados administrativos de seguir creciendo en la carrera administrativa si no tiene ningún incentivo? Fundamental eso. Y hoy, ¿cuál es la dinámica de la discusión salarial en el Consejo? ¿A partir de dónde se da? ¿De la paritaria? Claro, la mesa paritaria, que la compone el Consejo de la Magistratura, con sus representantes y los dos gremios signatarios del convenio colectivo, que somos nosotros y los compañeros del CITRAJO. ¿Y el convenio colectivo cuándo nace? Porque también es único. Sí, claro. A nivel nacional. Sí, también. Nace 2014, 15 exactamente, es el primer convenio colectivo, y la particularidad que tiene que los signatarios hasta ese entonces del convenio colectivo, ninguno de los dos gremios tenía personería gremial. Éramos gremios con simple inscripción gremial. Esa también es una de las particularidades. Esto es lo que nos permite, el convenio colectivo no solamente te permite discutir salario, sino que pone a los gremios en igualdad de condiciones ante la administración para discutir condiciones de trabajo, que esto es lo fundamental. Vos tenés los reglamentos internos y demás, es un acuerdo de partes a partir de acá. Entonces, nadie puede salir y nadie puede modificar la condición a nadie sin sentarnos en una mesa a debatirlo. Me parece que esto es central. No es una cuestión de imposición, sino que es una regla que también tiende a esta equidad y a esta igualdad de condiciones para todos. Ese sería, sí, claro, el primero. Y después, como fundacional y como hito particular, tenemos lo que es el fondo compensador. Ahí también tenemos un... ¿Qué es eso? Bueno, el fondo compensador, el sistema jubilatorio, bueno, todos lo conocemos, es el del ANSES, y particularmente hay una ley que establece, que es la ley 24.018, que los magistrados, funcionarios y magistrados, secretarios, jueces y algunos funcionarios, al momento de jubilarse perciben el 82% móvil del salario que están cobrando en ese momento en la actualidad. El resto de los empleados que cumplen la función judicial, que hacen que, si bien el magistrado tiene su trabajo y no lo vamos a desmerecer para nada, pero la función judicial la construyen entre todos. Bueno, todo ese resto y balances. Entonces lo que hicimos fue, sacamos por ley, a iniciativa también de nuestro gremio, al cual se suma el Consejo de la Magistratura posteriormente, en una ley que establece un régimen que todo aquel que no es 24.018, que no es esta jubilación del 82% móvil, pertenece a otro sistema en el cual el día que vos te jubilás recibís el 22%, ¿sí?, de tu salario en actividad, que sumado al 50% del ANSES te está rondando, uno cuando se jubila, el salario de uno, el ANSES, no es más del 50% de que cobras en actividad. Esto entonces te pone una condición de un 70 y pico % de tu salario con este fondo que compensador, el cual aporta la administración una parte y los trabajadores hacemos un aporte extra, no es que es gratis ni nada por el estilo, sino un aporte más extra. Aporte como entonces también esto es, bueno, esto existe en algunos lugares, en la provincia de Buenos Aires está la caja de la provincia de Buenos Aires, donde todos los municipales de la provincia de Buenos Aires lo tienen, pero es bastante innovador en su funcionamiento y demás, y tiene representantes, y los representantes, cada gremio tiene un representante y la administración otro. También ahí hay un estado de equidad y de igualdad para discutir las condiciones de ese fondo. Estas son parte de las cosas que hemos construido en estos 21 años. 21 años. ¿Y cuál es la expectativa, ¿no?, o las problemáticas futuras que está hoy discutiendo el gremio? Es decir, más allá de los salarios, que es una discusión a partir de la existencia de la inflación, hemos vivido épocas donde la paritaria era anual. Sí, claro. Y ahora tenés mensual. Salarial, la paritaria salarial, y lo que se discutía durante el año eran otro tipo de cosas. Bueno, un régimen de licencia, aquel beneficio, aquel otro, el horario de trabajo, otras cosas que se discutían, que bueno, ahora con la inflación la paritaria salarial es más corta. Pero ¿cuáles son las problemáticas o las dificultades que encuentra el empleado judicial a futuro? ¿Cuál es la discusión hoy que está dándose en el gremio más allá del salario? Sí. Hago un paréntesis en este sentido. La cuestión de discutir paritarias de forma mensual, como nos ha pasado, o cada 2 meses, si bien nosotros no nos podemos quejar y tenemos que ser agradecidos, porque
trae aparejado una problemática, que cuando vos discutís un salario cada 2 meses, tu discusión pasa por ahí. Claro. Entonces hay un montón de otras discusiones, de condiciones de trabajo, de mejorar cuestiones, porque tampoco nos vamos a quejar, digo, pero siempre se puede estar un poco mejor, quedan relegadas ante esta necesidad y esta circunstancia de discutir el salario. Entonces eso te va atrasando en otras discusiones. Digo, si bien no nos podemos quejar, si bien nos ha ido bien, y como digo siempre, estamos bien, nos ha generado esta pequeña problemática. ¿Por qué? La discusión y la urgencia es otra. Digo, dicho esto, creo que los desafíos en nuestro Poder Judicial nacen en el año 98, ¿sí? A partir de la reforma, aparte de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del 94. Y tiene un Estado obviamente fundacional. Pero a diferencia, creo que a la Justicia Nacional le ha pasado lo mismo ya con la Constitución del 53, ¿no? Recién en el 60 y pico, 1860 y pico, se determina cuántos son los miembros de la Corte y demás. Digo, es todo un proceso de construcción, pero tienen 170 años haciendo esto. Nosotros somos muchísimo más jóvenes, y entonces todos los procesos, cada uno de los fueros, cada uno de estos ha costado mucho trabajo. Son 26, 27 años de este Poder Judicial de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de afrontar circunstancias. En la actualidad, pensemos que tenemos, se aprobó la creación de en la Ciudad de Buenos Aires de Foro del Trabajo. Sin embargo, un juez federal presentó una cautelar al respecto porque entiende que esto existe en la nación. Entonces, el Poder Judicial vive de desafíos. Claro. ¿Sí? Para lograr esa plena autonomía como corresponde, como tiene la ciudad, ¿no? Esa condición casi de provincia, diría. Entonces vos necesitas esa autonomía, necesitas ir peleando constantemente. Eso es uno de los grandes desafíos que tiene este Poder Judicial y los involucra al conjunto. Y obviamente los cambios que vienen de las nuevas tecnologías, de los avances, cómo se va transformando el trabajo en los 20 y pico años. Antes el problema era si había o no había papel en el Poder Judicial. Y si... Sí, claro, sí, me acuerdo. Ha pasado. Que no había papel. Alguna licitación, por alguna cuestión, se caía, y digo, ¿no? En un proceso claramente muy transparente, que permitía que se caigan las licitaciones, y por ahí no había papel. Y hoy el papel... Sí, pero nadie se preocupa por si no hay papel. Bueno, está todo digitalizado. Bueno, cuando empezamos a digitalizar empieza a cambiar el formato de trabajo. Pero no para nosotros como Poder Judicial, sino también para el abogado que interactúa dentro del Poder Judicial, o de a pie, ¿sí? Le cambió la lógica de trabajo, y asimismo, incluso para la sociedad. Digo, el Poder Judicial se va transformando a medida que se transforman los cambios sociales, claro. ¿sí? Bueno, y tiene que ir acompañando ese proceso. En ese camino tenés la informatización de todo, la digitalización, tenés la cuestión no menor del avance de la tecnología en la resolución de conflictos. Antes vos tenías que una cédula de notificación, había un tipo que llevaba una cédula a una casa. Ahí iba tantas veces hasta encontrar a la persona o poder tener claro que el domicilio era tal o cual. Llevaba un papel, y movía un papel. Y el papel tiene que estar sellado. Y había uno que miraba el papel y otro que lo pasaba. Y así la cuestión. ¿Y si se perdía el papel? Porque podía pasar. Claro, ¿Puede pasar? Ha pasado. Oh, eso es un problema. Hoy no, hoy van con una tablet. Y el trabajo se simplificó. Claro, total. Pero con esa simplificación del trabajo también tiene que ver con la cantidad de trabajadores que hay. Porque lo que no nos puede pasar en el avance de la tecnología y demás es que queden relegados los trabajadores. Entonces ahí te obliga a una recapacitación, a entender qué otras funciones se pueden hacer en los lugares que, por las cuestiones naturales del avance de la tecnología, han quedado disminuida la cantidad de trabajo que tenían. Claro. Y había una cantidad de personas pensada en un esquema de trabajo y el mundo cambió. El mundo cambió. Totalmente. Cuando salió la radio hasta que salió la televisión, no sé cuántos años pasaron. Muchos. Pero desde que nací la radio hay un proceso de evolución, pero formidablemente rápido. Sí. Del teleteatro al radioteatro, el teleteatro. Había años, hoy vuela, entonces vos tenés que conformar ese Poder Judicial y adaptarlo a estos cambios y tratar de que en esos cambios no quede nadie en el camino, que esa es la intención, o por lo menos así lo entendemos nosotros. Y el otro gran desafío es la inteligencia artificial y todo lo que viene al respecto de eso. Claro. Eso es un gran desafío también para todos los abogados, todos. Para todas las actividades. Para todas las algo que nos traza como sociedad y como mundo. La inteligencia artificial, la robótica, un montón de cosas, las redes sociales, este aparatito, ¿no? Digo, hay un montón
montón de cosas que nos cuestionan, nos consultan día a día de todo lo que es la vida, de cómo nos relacionamos, ¿no? Digo, Claro. La humanidad está pasando por un proceso, yo creo que revolucionario, en términos de los cambios por la velocidad. Y es muy difícil que las organizaciones a veces se puedan adaptar a la velocidad de las cosas y siempre van, y la justicia mucho más, que es una organización lenta y que tiene procesos de cambio, ¿no? Los fallos judiciales siempre llegan tarde. Y pensar, ya lo hablamos esto, pero la revolución industrial, ¿cuántos años tardó en llegar a todos lados? Si bien es un proceso revolucionario, una transformación de la matriz productiva, bueno, 60 años. Mínimo. ¿Esto? ¿Inteligencia artificial? 10. Vuela. 10. Claro. Y llega a todos. A todos. No, y aparte ya está generando en algunas actividades unas complicaciones muy grandes el tema de la inteligencia artificial. Y lo vamos a ver en todas las actividades. Nosotros lo vemos diario con el tema de nuestra actividad como profesional, como abogado, y lo ves, pero absolutamente en todas las actividades. Y eso cada vez se va acelerando más. Con lo cual hay que tratar de ver cómo se pone al ser humano, ¿no? Porque la realidad es esa, digamos, porque vos te puedes resolver muchos temas, pero siempre tiene que estar la mirada de... Sí. No, hay que pensar, comparto, lo que hay que pensar en ese esquema, que estos avances, si bien pueden simplificar procesos de trabajo y demás, y a las personas les puede venir bien en el desarrollo de su trabajo, en los países como el nuestro, que hay amplia cantidad de desocupación, sí, que hay gente que le cuesta entrar dentro del sistema, que esto no genere más excluidos del sistema. Quizás en otros países más desarrollados esto se simplifica, claro. El problema es con nosotros. Digo, me parece que a los países como nosotros, claro, este tipo de cosas nos afecta profundamente. Entonces, son herramientas que, si bien no podemos evitar, hay que aprender a administrarlas y tener previsión. Y estas cosas dañan el tejido social, necesariamente. Claro. Al principio del programa hablamos, en la Argentina están criminalizando la basura. Claro, es mucho, muchachos, discutir. Claro. Si alguien sale a buscar comida dentro de un tacho de basura y que deja sucio. La discusión no es si deja sucio, la discusión es porque alguien tiene que revisar la basura. Porque alguien tiene que revisar la basura. Ahí es donde vos pones, para mí, desde mi perspectiva, acá estamos poniendo la persona ante el carro. Totalmente. Última pregunta, porque el tiempo es tirano en todos lados, en la radio también y en el streaming también, es ¿cómo nació la idea de coeditar un libro de texto sobre el Código Procesal del Derecho al Trabajo de la Ciudad, entre Astrea y el sindicato? Bueno, bien, en realidad creo que nada nace de un día para el otro, no es la discusión simplemente de cómo hacemos un libro y demás, sino tenía que ver con una mirada que tenemos desde nuestro gremio, y ahí sí creo que somos singulares en la cuestión del trabajador en sí mismo. Nosotros ya venimos trabajando hace muchos años en la cuestión de la formación, pero no solamente la formación que puede dar cada gremio, que eso lo hacen todos y no vamos a descubrir nada en particular, sino cómo transformábamos el poder judicial, ¿sí? O sea, a ver, lo que planteábamos hoy, esto lo he hablado con alguien, lo que planteábamos es el poder judicial es uno, en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los 3 poderes de la ciudad. Somos un poder. Como poder es, para los trabajadores, como nuestro Estado, el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo ese Estado cuida y mejora las condiciones de sus trabajadores? Entonces, en ese afán, en esa sintonía, hemos generado desde una dirección de capacitación dentro del Poder Judicial, donde hoy tenemos un terciario, primario, secundario para aquel que no lo haya terminado, y un nivel terciario, una formación terciaria, para que todo aquel trabajador que por alguna razón no sea abogado necesariamente, ¿sí? Claro. Y que quizás no lo vaya a hacer nunca, tenga herramientas que le sirvan a esa persona, que lo ayudan a mejorar y también ayuda a mejorar a la administración, ¿no? Al trabajo, ¿no? Que en definitiva es lo que nos da de comer. Entonces, tenemos que unir todo eso en un proceso. Entonces, el libro viene, en realidad, digo, independientemente de la idea de Nico, compañero amigo, hablando acá Nico, y de Julieta con todo esto, creo que viene de la mano de todo eso, viene de una mirada de cómo vemos al trabajador, claro, y qué es lo que pretendemos, ¿no? Y me parece que trabajar la capacitación, entonces, bueno, los compañeros vinieron con esta idea de generar un libro y nos pareció que iba en esa sintonía de lo que venimos trabajando hace muchos años, que es trabajar y profundizar el tema de la formación, no solamente la que da el gremio, porque bueno, cada gremio lo puede hacer, sino lo que hace la administración respecto de sus trabajadores, claro, para mejorar sus condiciones laborales. Genial. Espectacular. No, es muy aburrido igual esto. No, ¿cómo va a ser aburrido? ¿Cómo va a ser aburrido?
Bueno, ¿qué tal? ¿Te lo pasaste bien? Sí, Hicimos sí, mal sí, trabajo. Sí, Entonces. sí, sí. Lo hiciste fácil, Ale, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, Rubén, ¿qué novedades? Sacamos una carta. Y acá estamos, sacamos una carta dirigida ¿A quién? a los abogados y a las abogadas del Estado, digamos que en esta última etapa vienen sufriendo los avatares de la administración pública. No, obviamente siempre lo decimos, somos solidarios con todos los trabajadores del Estado Nacional, pero en particular nosotros creemos que cumplimos una función fundamental dentro del Estado. Y nada, hace algunas semanas que venimos recibiendo por parte del mismo Estado, venimos siendo, de alguna manera nosotros nos sentimos maltratados, ¿no? Por ahí se habló un poquito de una filtración que hubo en el juicio de YPF, que le echaron la culpa a los trabajadores de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y la verdad que nosotros venimos cumpliendo nuestra función como la tiene que cumplir cada profesional de la abogacía pública. Y sacamos una carta reivindicando la tarea que nosotros desempeñamos dentro de la administración pública. Digo, la verdad que nosotros defendemos el Estado, pero no solamente lo defendemos técnicamente, sino que defendemos al Estado porque tenemos un sentido de pertenencia con el Estado Nacional. Vuelvo a reiterar lo que decimos siempre, digo, los sueldos del Estado cada vez están peores, el abogado está mal pago, el abogado cumple su horario habitual de 8 horas, cualquier cantidad de juicios por abogado, digamos, solo enumerar el caso de los profesionales de ANSES que tienen hasta 5.000 causas por abogado, una locura, digamos, se ha vuelto una situación la verdad que muy angustiante para el profesional del Estado, que le sigue poniendo el pecho a la situación porque tiene ese sentido de pertenencia, como decía recientemente, y creo que con esa carta lo que nosotros quisimos es explicarle al resto del Estado Nacional, a la ciudadanía en general, la función que cumple el abogado dentro del Estado y que es importante nuestra tarea, que lo hacemos a conciencia, que lo hacemos ganando 2 mangos con 50 y que obviamente reivindicamos todo el proceso que se lleva adelante dentro de lo que es la estructura estatal y el compromiso que tiene el abogado y la abogada del Estado. Espectacular. El que quiera leer la carta completa está en Agaeoc, en el Instagram. Ahí está completa, que es bastante larga, no la podemos leer acá en vivo. Así que bueno, gracias Rubén por estos minutos, gracias Gustavo por haber venido. Gracias doctora Ayala por este primer programa de la tercera temporada. Primer programa de la tercera temporada. Así muy que bueno. Nos vemos la semana que viene, que seguramente lo haremos mejor porque hoy fue nuestra primera experiencia, estamos mirando para todos lados, hay muchas cámaras, antes había un micrófono, nada más hoy tenemos un montón de cámaras, operadores, gente que nos hace señas. Bueno, gracias Juani, gracias Pedro, gracias a todos. Y antes los nombré, espera, que los voy a nombrar nuevamente. A Jonathan Dalinger también, que estuvo haciendo la operación junto con Juani, Peter Rosemache, que es nuestro productor, y a Gianluca, a Jimena y a Luciana por todo lo que hicieron antes de este primer programa, esta mosquita, todo, los zócalos, todo, mucho trabajo de producción. Todo. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Chau.